les va? Qué gusto saludarlos este martes 1 de noviembre, comenzando un nuevo mes y pues con las festividades por el Día de Muerto. En muy distintos espacios de prácticamente todo el país pueden visitar museos, plazas públicas y por supuesto nuestra mega ofrenda universitaria allá en el antiguo barrio universitario. Hoy vamos a hablar un poquito también de estos rituales, pero para ello nos vamos a acercar a la zona arqueológica de El Tajín allá en Veracruz. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. En el Instituto de Investigaciones Estéticas de nuestra universidad se desarrollan distintas investigaciones que nos ayudan a encontrarnos con nuestro pasado, sus costumbres y también con las expresiones plásticas y culturales que se dan en las culturas prehispánicas. Y bueno, en el Tajín, Veracruz, se lleva a cabo un proyecto para conocer las costumbres funerarias y al mismo tiempo encontrar las tumbas de los gobernantes indígenas de aquella época. Para hablarnos a detalle sobre este ambicioso trabajo de investigación, se encuentra con nosotros el doctor en Antropología e Historia del Arte, Arturo Pascual Soto, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas y uno de los principales responsables o el principal responsable de esta investigación. Doctor, ¿cómo está? Mucho gusto, muy buenas tardes. Un gusto que esté aquí con nosotros para acercarnos un poquito a esa parte de nuestra historia que no siempre la tenemos muy presente y platíquenos, empecemos por ahí. ¿Qué significa El Tajín como zona arqueológica? Bien, pues es una magnífica ciudad antigua puesta en el norte de Veracruz. Nosotros tenemos ya varias décadas trabajando en ella y el nuestro es un proyecto de continuidad. Digamos, hemos ido abordando aspectos diferentes del Tajín. Pero quizá hoy lo primero que deberíamos decir es que, aunque el Tajín es espectacular, visitarla, los edificios, es una experiencia única, sí hay que tener en cuenta que esa antigua ciudad de Mesoamérica era la capital de un territorio. Si uno imagina que el Tajín es espectacular, uno tendría que preguntarse también si es la única ciudad en esta parte de México que tiene estas singularísimas características arquitectónicas. Me refiero a los nichos, me refiero a las cornisas voladas. Sí, el Tajín es única porque fue la capital, pero hay todavía en la selva, entre los maizales, muchas otras ciudades que correspondían al territorio de este magnífico estado. Un estado que se desarrolló con mucha potencia entre los años 300 después de Cristo y 1100 después de Cristo. Claro, no siempre fue el mismo, no siempre las ciudades tuvieron el mismo aspecto y por supuesto la última parte de esta historia tiene una serie de combinaciones que desarrollan una serie de conflictos en el territorio, unos ceses comerciales, etcétera, que hacen que el territorio del periodo de mayor esplendor comience a reducirse. Así que el Tajín es la gran ciudad del oriente de Mesoamérica, la gran ciudad de época prehispánica. Toca dos puntos importantes, bueno, muchos de ellos, pero dos de ellos vamos a centrarnos hoy, doctor. Uno es quiénes vivieron ahí, qué hacían, cómo estaban organizados, por qué son considerados hoy, y bueno, desde ese momento, pues la capital de una gran cultura. Claro. Creo que una parte importante del desarrollo de esta ciudad tiene que ver con sus orígenes. Es decir, el Tajín surge en realidad como una serie de centros de gobierno. Solo hasta el año 600 después de Cristo, el Tajín se convertirá en la gran capital de un territorio, si me permite el término, unificado. Okay. Pero en esos 300 años anteriores, en realidad lo que hay es una serie de ciudades convertidas en centros de gobierno. Estos centros de gobierno sí son estados, pero cada uno tiene a sus gobernantes, cada uno esculpe la imagen de sus gobernantes en estelas, cada una lleva rituales en torno a esa élite gobernante en sus propias ciudades. Claro, si usted me dice qué tan grandes son, le sorprendería lo reducido que podría ser el tamaño, porque al final de la historia, los límites de cada una de ellas
se oponían directamente a las de su vecino. Es decir, ciudades como Morgadal Grande, donde comenzamos a trabajar, o Cerro Grande, o Vistahermosa, que fueron para el clásico tardío, es decir, 600 después de Cristo en adelante, grandes ciudades, para aquel primer entonces son mucho más pequeñas, con poblaciones mucho más reducidas. Claro, el año 600 es importantísimo en la zona porque hay que tener claro que desde un par de siglos antes, el modo de hacer, la cultura de Teotihuacán en el centro de México, se había vuelto muy prestigiosa en toda Mesoamérica. Es decir, diría yo que las élites intentaban imitar a los poderosos gobernantes de Teotihuacán. Tanto así que copiaban incluso los objetos de la gran ciudad, de la gran metrópoli, y los incorporaban a su propia rutina, por más alejados que estuvieran. Esto ocurrió, por supuesto, en el área maya, ocurrió en muchos lugares de México, pero ocurrió también en lugares cercanos al Tajín. La cuenca del río Nautla, un gran río que desemboca en el Golfo de México, tuvo dos grandes ciudades, El Pital y Zanja de Arena. Esas dos ciudades se convirtieron, digamos, en el destino comercial de Teotihuacán hacia la costa del Golfo. ¿Y qué tienen que ver con el Tajín? Que el Tajín está a menos de 100 kilómetros. Es decir, esos centros de gobierno de los que yo le hablaba comenzaron a tener una exposición a esta otra manera de hacer y comenzaron a adquirir, digamos, los objetos que estos grupos en el poder, me refiero a los de la región del Tajín, asociaban con el prestigio de Teotihuacán. Yo diría, bueno, el Tajín en realidad es una mezcla de dos factores iniciales muy importantes. Lo que le viene del formativo, es decir, lo que le viene de sus más antiguos orígenes, ¿no? Más esto otro que se suma, pero no elimina la memoria del pasado. Eso es el Tajín. Eso es lo que la vuelve para el año 600 después de Cristo tan distinta. Ahora, ¿quiénes vivían en el Tajín? Sería fabuloso saberlo. Lo vamos a saber. Tardaremos, pero lo vamos a saber. Podría yo decirle de inicio que los grupos que gobernaban la gran capital no eran totonacos, como hemos supuesto mucho tiempo. Pero también tendría que compensarlo diciendo que probablemente totonacos hubo en la región desde épocas muy antiguas. Es decir, diferenciemos un poco, los linajes de gobernantes que lengua hablaban, la verdad es que no lo sabemos. El papel de los totonacos en esa parte de la costa del Golfo es importantísimo, particularmente después del Tajín. Pero mientras que el Tajín estuvo en su periodo de mayor esplendor, los totonacos que probablemente estaban en la Sierra Norte de Puebla, a unos pocos kilómetros de la costa del Golfo, evidentemente bajaban y se integraban y comerciaban o se quedaban en la región de este próspero estado territorial que era el Tajín. Lo que sí sabemos, de lo poco que comenzamos a saber en términos de genética, de antigua genética humana en la región, es que no eran totonacos, no aquellos que probablemente tenían en sus manos el poder de la gran ciudad. Pues quedan muchísimos misterios por resolver, doctor, pero evidentemente, como nos decía al principio, pues hay cosas que ya están ahí. Cuéntenos qué es lo que se conoce de estas ciudades, estados, de esta gran zona arqueológica, qué es lo que sí se está viendo, y lo ligo con lo que nos decía en un principio, que cada uno quizá tiene esta personalidad, este estilo propio en cuanto a construcción, en cuanto a dinámica. ¿Cómo está conformada hoy esta ciudad o esta zona arqueológica de Tajín, que además pues está abierta al público? Nos decía una parte de ella, la otra sigue enterrada. Bien, hemos hablado un poquito de los orígenes, ¿no?, de esta región, pero entre el año 600 y 800, digamos, el Tajín es indiscutiblemente quien guía el comercio en esta parte de la región, quien posee los territorios, quien incluso se encarga
de hacer cosas que resultarán básicas para la vida cotidiana. Es importante, por ejemplo, obtener obsidiana. La obsidiana es básica para las herramientas, para las armas, etc. No hay obsidiana en la costa del Golfo. Hay que bajarla. ¿De dónde? De la Sierra Norte de Puebla. Y aparentemente este poderoso estado lo que hace es controlar, si no la extracción de este importante vidrio volcánico, sí por lo menos la manera en que fluye, en que llega a la costa del Golfo y la manera en que se abastece a una población realmente muy numerosa. A mí me gustaría llegar al año 800. El 800 es un año muy singular en esa región, en esa ciudad. Diría yo que es el año o es el momento en el que el Tajín tiene las fronteras más dilatadas, cuando sus territorios son más grandes, cuando tiene una influencia política y comercial, por lo menos hasta el centro de Veracruz, cuando sus caravanas comerciales están llegando a la cuenca del Papaloapan, eso son muchos kilómetros hacia el sur, cuando incluso controla la Sierra Norte de Puebla, y esto también en función de lo que le decía de la obsidiana. Y es este momento en el que algo cambia en la manera de gobernar. Es este momento en el que se establece una nueva sede de gobierno en esa fabulosa ciudad. Y es lo que hoy conocemos como el conjunto arquitectónico del edificio de las columnas. Con ese nombre, porque desde hace muchos años se encontraron en ese edificio una serie de columnas hermosamente grabadas que describen parte de la vida ritual de este nuevo grupo en el poder. Esa nueva sede de gobierno se acompaña con obras monumentales y se acompaña con la llegada aparentemente de un linaje de gobernantes que estará ahí durante por lo menos otros 200 o 300 años. Lo conocemos por el nombre calendárico que aparece en estas columnas labradas, que es 13 Conejo. Desde los años 50, don Alfonso Caso, el arqueólogo importantísimo de Oaxaca, etcétera, pensaba que era el nombre de un gobernante y no se equivocaba, pero en realidad es el nombre de un linaje de gobernantes. Todos se hicieron llamar 13 Conejo y todos labraron nuevas columnas y nuevos relieves para, sobre todo, aclarar a quien los veía su derecho y la legitimidad a gobernar. Lo que podemos descubrir para esta época, no quiero decir que antes no lo hubiera, pero para esta época se vuelve importantísimo que los gobernantes declaren sus derechos al gobierno. Es decir, es importante que tengan elementos para demostrar que les toca gobernar porque vienen de los ancestros adecuados y porque para esa época sabemos que Tlaloc, una deidad originalmente centromexicana, se ha convertido, a lo largo de muchos siglos, se ha convertido en la deidad tutelar de la clase política local. Es decir, toda línea de descendencia, sus orígenes los debe trazar desde la deidad misma. Es decir, el propio gobernante tiene que tener la capacidad de numerar sus pasos generacionales y poder recalar en la cuenta hasta el origen de la deidad. Un argumento de semejante peso no puede ser desechado en términos de no creer en un momento dado sobre el derecho de gobierno. El año 800 es un año en el que podemos ver un uso de un sistema calendárico en los relieves. No significa que no lo hubiera antes, significa que ahora es necesario colocarlo a la vista en los relieves. Es un año en el que cambia la tradición pictórica del Tajín. Ahora, sobre el fondo de cal de los muros, aparecen grandes guerreros representados en muchos colores. Es decir, hay todo un asunto de gusto decorativo, de impulso de las artes plásticas, etcétera, que corre en un sentido muy novedoso. Y es la gran ciudad de la época. No significa que Morgadal, que Cerro Grande, que otras ciudades que vienen de antiguo no estuvieran ocupadas, pero sí significa
que hay una verdadera revolución en términos de arquitectura, de pintura, de escultura, etc. El linaje de 13 Conejo, en realidad se convierte, digamos, en el centro de ese territorio durante por lo menos un siglo más. Pero para el año 950 algo comienza a suceder. Por ejemplo, en vez de que los edificios estén construidos con lajas de arenisca perfectamente talladas, ahora lo que hacen estos albañiles es tomar piedra burda, la colocan con un mortero de cal maravilloso y comienzan a hacer los muros. Es decir, esta parte del cuidado de la albañilería de piedra se va perdiendo en favor de algo que es la argamasa de cal. Es decir, tienen una argamasa de cal fantástica, así que lo que hacen es acabar los edificios con grandes repellos de cal, y esos repellos de cal son los que hacen la forma de los taludes, de los nichos, etc. Y cada una de estas etapas es riquísima para estudiar, seguramente, doctor. Lo hace usted con todo este conocimiento. Lamentablemente tenemos ya muy poquito tiempo para terminar y quisiera justamente hablar de uno de los temas centrales, de los que más ha ocupado su atención, que tiene que ver justamente con los gobernantes, los rituales mortuorios. ¿Qué se sabe sobre este tema? Comenzamos a saber mucho. Encontramos en 2017 una verdadera tumba real. Real no porque exista, real porque le corresponde a la realeza de alrededor del año 900 de nuestra era. Ya veníamos encontrando cistas que llamamos, es decir, tumbas mucho más sencillas colocadas en los rellenos de los edificios, pero esta es un ejemplo de arquitectura funeraria. Es una cámara comunicada con una escalera que corre por un túnel interior y que lleva al templo. Es decir, el personaje se colocaba dentro de la cámara, se sellaba la entrada exterior y todavía se podía visitar bajando desde el templo por ese túnel. Esto es importante por lo que le comentaba de lo importante que es para el linaje de gobernantes poder demostrar la cercanía con los ancestros. Lo que hicimos, además de hallarla y ser felices, pues vale decir esas cosas, lo que hicimos fue primero salir de la sorpresa de que la tumba estaba vacía. Y nos dedicamos con colegas de la universidad, ¿no?, con el doctor Luis Barba, con el doctor René Cerritos, a tratar de literalmente obtener las muestras que pudiéramos del piso de la tumba para determinar si había restos orgánicos impregnados en el piso. La idea es que los muertos pudieran ser removidos de las sepulturas en algún momento, pero que nosotros conserváramos la huella de su existencia. Por razones de tiempo, salto todo y llego a que lo encontramos restos proteicos, restos orgánicos, y estos restos orgánicos le sirvieron al doctor Cerritos y a su grupo para poder obtener ADN antiguo. Hacer eso fue muy complicado, muchos años, pero finalmente estamos en esa posición que abre una puerta completamente distinta para poder saber qué pasa. ¿Qué sabemos que pasa? Lo que sabemos que hacían eran el lugar de entierro de los gobernantes. Era un edificio con dos templos, uno dedicado probablemente a Tlaloc, el otro a un dios guerrero, Tlahuizcalpantecutli. El gobernante está colocado al pie del templo. Y los gobernantes, lo que se hacía era, cada vez que se reformaba el edificio, se extraía un gobernante, se remozaba la cámara, se colocaba al siguiente, hasta que alrededor del año 1200, poco antes, algo sucede. Y algo sucede que implica que los últimos gobernantes son removidos ya fuera del ritual. Es decir, hay un conocimiento claro de dónde están enterrados, pero no hay un conocimiento claro de cómo llegar al interior de esas tumbas. Así que para este momento, con un conjunto arquitectónico verdaderamente
muy poco atendido, diría yo, en parte destruido. Pero ese es también, pues, doctor, una oportunidad para seguir descubriendo. Tengo que parar ahora, Claro, que tenía muchísimos temas y muchas preguntas más pendientes. Sí. Pero pues está la invitación a conocer el Tajín. Seguramente platicaremos en alguna otra ocasión de estos distintos descubrimientos y estas dudas por resolver. De entrada los dejamos con la invitación a leer uno de los libros más recientes a raíz de esta investigación, que es Divinos Señores de El Tajín, que nos dará una idea más clara de del trabajo que se está realizando ahí. Doctor Arturo Pascual Soto, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de nuestra universidad, muchísimas gracias por estos minutos y por este gran trabajo de descubrimiento y también de interpretación. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctor. Y bueno, vamos enseguida con Anel Pérez, quien nos reitera algunos datos sobre el Festival Universitario de Día de Muertos. Hola, les doy la bienvenida a este espacio dedicado a la literatura, el fomento a la lectura y a la cultura escrita. Pues como cada año, la UNAM hace el Festival Universitario del Día de Muertos. Esto lo va a hacer en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en dos plazas simbólicas para el barrio universitario, la Plaza de Santo Domingo y la 23 de Mayo. Así que invitadísimas e invitadísimos a que vengan el martes 1 y miércoles 2 de noviembre, desde las 10 de la mañana a las 9 de la noche. Esta edición, el tema es La UNAM, 100 años de muralismo. Y como siempre, la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM va a ser la encargada de realizar la ofrenda monumental, en el que participan una enorme cantidad de docentes, estudiantes, muy entusiastas y creativos que instalan las ofrendas de 40 entidades universitarias participantes. Se pone buenísimo, no se lo pierdan. Y bueno, además de la mega ofrenda, también se organizan concursos. Este año hicimos nuestro ya tradicional concurso de escritura de calaveritas y el concurso de video cortometraje. De hecho, cerraron hace pocos días y estamos esperando noticias de quiénes serán las y los ganadores, así que ya lo veremos en la página de la instancia organizadora, que es la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria aquí de la UNAM. Y bueno, por supuesto, además de invitarles, no nos quedemos quedar atrás para ser parte de este gran festejo, así que les vamos a compartir una calaverita hecha aquí por la Dirección de Literatura y Fomento de la Lectura. La mega ofrenda de la UNAM sobre el muralismo este año será, y seguramente a Rivera, a Siqueiros y a Orozco mucho les gustará. La Universidad Nacional quiere celebrar que la vida corta es y nos recuerda que el viaje se nos va en tan solo contar hasta 3. Estudiantes, infancias, profes y hasta los abuelos pueden participar siempre y cuando, disfrazados de calacas, nos visiten y se pongan a cantar. Nos vemos la próxima semana. Si leo, no me encierro. Como les platicamos hace unos días aquí en este programa, pues nos unimos a la conmemoración por los 100 años del muralismo mexicano y a partir de hoy compartiremos con ustedes varias cápsulas donde nos acercaremos pues a distintas obras, propuestas, materiales y algunos de los momentos más llamativos de este movimiento artístico a través de una serie de cápsulas creadas entre el Instituto de Investigaciones Estéticas de nuestra universidad y UNAM Global TV. El día de hoy comenzamos con las primeras obras que se crearon precisamente en espacios universitarios. El muralismo mexicano cumple en 2022 un siglo de vida. Este movimiento inició entre 1921 y 22 en el antiguo Colegio de San Ildefonso. La universidad ha estado ligada a ese proceso desde el principio. Los murales en la preparatoria son un testimonio de ello. Donde José Vasconcelos reunió a un grupo de pintores entre quienes estaba el Dr. Atl, Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros para cultivar artísticamente a los jóvenes de México. En esos años, Roberto Montenegro pintó el Árbol de la Vida en la Sala de Discusiones Libres de San Pedro y San Pablo, perteneciente a la Universidad Nacional. Pero para algunos, todo comenzó con una obra de Diego Rivera que proféticamente lleva por nombre La Creación, ya que este, a diferencia del primero, se ajusta totalmente a lo que hoy entendemos por muralismo. Esta vanguardia que comienza a crear un nuevo modelo de imágenes, un nuevo tipo de propuesta visual. ¿Pero por qué se dice que San Ildefonso es la cuna del muralismo?
porque a la par de la creación, muchos de los artistas más importantes del siglo XX pintaban otros 40 murales, creando sin proponérselo una gran obra de conjunto que hoy desafía al tiempo. Ese encuentro, ese diálogo entre todos estos artistas trabajando de una manera prácticamente simultánea, hizo que, digamos, lo que podemos llamar el laboratorio. Hace 100 años, San Ildefonso albergaba la Escuela Nacional Preparatoria y los murales estaban pensados para conectar con los estudiantes. Un joven alumno llamado Octavio Paz lo describía así. A esta hora, los muros rojos de San Ildefonso son negros y respiran. Sol hecho tiempo, tiempo hecho piedra, piedra hecha cuerpo. El muralismo no tardaría en salir al mundo y sembrar sus obras en distintos países, pero el antiguo Colegio del Centro sigue siendo una cuna obligada para visitar. De ver como en un solo conjunto, ¿no? En un solo inmueble, la diversidad de propuestas plásticas, estilísticas, temáticas, yo creo que eso es lo que lo hace mucho más rico y mucho más emblemático a quienes visitamos, podemos visitar también San Ildefonso. Y es que aquellos murales aún responden a esta idea de que el arte es revolucionario. Estamos nutridos de estas imágenes y tenemos que volver a reflexionar qué es lo que significan, ¿no? Hay problemas que siguen presentes en la sociedad mexicana y que pues no necesariamente se resolvieron. Parafraseando un dicho popular, las paredes hablan y a 100 años, las de San Ildefonso tienen mucho que expresar. Seguiremos hablando de muralismo, por supuesto, durante los siguientes días. Y bueno, con esto terminamos en nuestro programa de hoy. Les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas en todo momento para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. Los invitamos también a disfrutar de esta gran tradición de Día de Muertos en el espacio que ustedes prefieran y háganos llegar también sus comentarios acerca de dónde fueron y cómo lo disfrutaron. Y los esperamos aquí el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Adiós.